Buen día. Buenos días. Qué hermosa estás. Qué hermosa Tú, estás, mi tú Evelyn. muy fresh, mi Calita, hermoso, para llevar energía preciosa a los hogares. Los sombreros son muy buen aliado, digamos, en la cuarentena, porque uno no se Ajá, tiene que peinar mucho y el sombrero te ajá. viste bien. Bueno, y en el caso de las chicas, cuando comienzan a salir las canas, no es que tengamos muchas, pero es una buena opción también para tapárselas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Me, qué lindo conversar contigo. Cuéntame de República Dominicana. Extraño no estar allí, no poder ir tan frecuentemente, pero cuando todo esto pase y sea anécdota histórica, ahí estaremos con Shine y con todos esos fantásticos eventos que ustedes hacen. Bueno, estamos muy contentos de tenerte esta mañana aquí con Shine, porque desde el principio de esta cuarentena nos hemos comprometido tanto con Shine como con Times como con Manjar a compartir contenido valioso que sea relevante sobre todas las cosas, que sea útil en este momento tan particular que estamos viviendo. Entonces, hoy vamos a hablar contigo de reinvención, de recreación consciente y vamos también un poco a explorar todas las cosas nuevas que están pasando en tu vida, que de alguna manera también te estás reinventando en este momento. Claro que sí, Así con gusto. Conversemos. Así que bienvenido y bueno, para los que nos están recién acompañando y quizás pues se estén preguntando un poco sobre la trayectoria de mi querido Ismael. Ismael es una de las personas más cercanas a mi corazón, por un lado. Por otro lado, es uno de los periodistas más reconocidos, más respetados, más queridos, autor de bestsellers, conferencista internacional y estratega de vida y de emprendimiento. Así que un poquito de lo que ha sido una trayectoria maravillosa, de un hombre maravilloso. Y como dije, vamos a hablar de reinvención y de recreación consciente. Ismael, muchas personas en estos días están pues viendo la manera de reinventarse, cómo comenzar, que esta cuarentena de alguna manera nos ha ido empujando a la reinvención y no nos está dejando otro camino más que reinventarnos en este momento para enfrentarnos a un mundo que no conocemos y que es totalmente diferente al que dejamos atrás. ¿Lo sientes así tú? ¿Cómo has estado viviendo esta crisis por estos meses, que ya son varios meses? Ya son varios meses. La verdad que hoy, en este momento y en las últimas semanas, estoy viviendo la cuarentena de una manera productiva, de una manera creativa y de una manera muy en positivo. O sea, he convertido mi realismo en un realismo optimista. Ahora, somos seres humanos y tengo que reconocer, Evelyn, que aún con todos los recursos, los estudios, la inversión que he hecho por más de 15 años en temas de liderazgo, de estudiar neurociencias, epigenética, mindfulness, inteligencia emocional, a mí el COVID-19 en la primera semana de cuarentena, regresando del último de los eventos que hicimos en Costa Rica, que fue nuestro retiro Secretos del Bambú, me lanzó al piso. Me lanzó al piso en una desesperanza, en decir, Dios mío, la realidad supera la ciencia ficción. Nunca pensé que esto nos ocurriría, ¿verdad? A nivel planetario, a nivel global. Y me permití aceptar que sentía tristeza, que sentía frustración, que sentía hasta indignación, porque imagínate que se veía destruir y desmoronar frente a mí el plan mental maestro del 2020, que además yo creo que Así es. todos pensando en el 2020 como un número tan maravilloso, visión 2020, que es la visión donde uno no Ajá. necesita gafas o lentes, hizo un plan muy próspero, muy abundante. Entonces, claro, ver que la realidad, lo que te está lanzando, es una contradicción con lo que tú tienes aquí en tu piñata ya elaborado, obviamente uno como ser humano se va a sentir triste, se va a sentir pues mal. Pero cuando pasaron 3, 4 días dije, Ismael, pare de sufrir, Así pare de es. sufrir, como los de la Iglesia Universal de los Brasileros, que no Ajá. sé si en República Dominicana salen en televisión, pero aquí salen en infomerciales. Y a mí me gusta esa frase, pare de sufrir. Y me la Así repito es. cuando me veo que estoy entrando en un estado de tristeza que se estanca, lo que yo llamo un proceso de indigencia espiritual. Digo, no, pare de sufrir. Usted tiene las herramientas, los recursos, y si no, llámate a alguien que te escuche, pero drena, porque de aquí te tienes que mover a un lugar de más alta vibración. Y fue lo que hice. O sea, que duró 5 o 6 días ese estado,
negativo, donde las noticias me empezaron a afectar mi sistema nervioso central y dije, esto no puede ser. Y realmente de ahí fui construyendo, 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 olvidándome, Evelyn, del mapa mental que era el que me hacía sufrir, de lo que estaba previsto que hiciéramos en el 2020 y diciendo, una vez más ahora, hay que abrazar la incertidumbre. Porque si abrazamos la incertidumbre y lo desconocido, va a haber beneficios que vamos a recibir para elevar nuestra capacidad de liderazgo. Y la verdad, fui fluyendo, fui surfeando y llego al día de hoy diciéndote que ya hoy los planes que hago son a muy corto plazo y que vivo simplemente diciendo qué puedo hacer hoy para que hoy sea un día ganado y no un día perdido. ¿Y qué te ha estado funcionando en este proceso? ¿Cuál ha sido tu enfoque? ¿Qué cosas has estado haciendo? Lo que más me ha funcionado es quitar el piloto automático. Fíjate que cuando nosotros estamos en nuestra vida normal, la antigua normalidad, caemos en un piloto automático donde a veces no tenemos las suficientes pausas para reflexionar, para escucharnos, para sentir nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo nos está diciendo, y para abrazar el silencio. Nos hemos acostumbrado como seres humanos a vivir en medio del ruido, que el ruido sea la constante. Yo tengo amigos que hasta para dormir dejan el televisor encendido. Y yo digo, pero ¿cómo puedes dormir con el televisor encendido? Ah, es que necesito las voces y me hacen dormir. Yo digo, pero hemos llegado a ese extremo donde uno no puede dormir en el silencio, en la paz de la noche. Pero es así, nos hemos acostumbrado en piloto automático a un ritmo de producción continua donde realmente nos hemos privado de los tiempos esenciales que nos hacen a nosotros tener pausa. ¿Qué me ha funcionado en la cuarentena? Un estado de presencia urgente y plena. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días al levantarme, pueden haber excepciones de que un día te levantaste más tarde, quisiste dormir la mañana, pero en la generalidad, todos los días dedicar la primera hora del día a mí, a drenar el cerebro, escribir en 3 hojitas de papel que yo llamo el vómito de la mañana, lo que ahí desorganizadamente amanece en el cerebro. Entonces, pero claro, ponte a pensar, Evelyn, cuando un alimento te cae mal, tu cuerpo te hace, te invita a que lo expulses. Porque tu cuerpo dice, yo no me quiero quedar con esto ni procesarlo porque esto siento que está haciéndole mal. Nosotros no tenemos ese mecanismo automático de sacar del cerebro lo que nos hace mal. No lo tenemos. Por eso las pausas conscientes, para que tú lo hagas a conciencia, son necesarias. El drenar lo que te hace daño en el cerebro a nivel psicológico, emotivo, energético. Eso yo le llamo el vómito de la mañana. Escribo en un papel todo lo que viene, no es un ensayo literario. Y luego pierde fuerza aquí en la mente y te deja un espacio creativo para volver desde tu curiosidad a despertar tu creatividad y tu innovación, que es la que se necesita en tiempos como estos, donde hay que ser extremadamente creativos. Y luego un poco de meditación, algo de yoga que estoy haciendo ahora. Tengo como 20 profesores de yoga para no aburrirme a través de YouTube. He descubierto como a 20. Un día hice hasta una clase de hip hop y tú sabes que yo soy un poco ¿Cómo? No, descoordinado. eso ojalá tuviera una grabación para en los días de tristeza ponerla y reírme un poco. Lo grabé, pero en cámara rápida para que la gente no se dé cuenta de la descoordinación. De las descoordinaciones. Pero lo importante en tiempos de crisis es quitarnos esa etiqueta autoimpuesta de ser perfectos y de que las cosas nos salgan perfectas. Seamos optimalistas, no perfeccionistas. El optimalista va por lo óptimo que puedo hacer hoy, haciendo mi mejor esfuerzo con las herramientas que hoy tengo. Pero el perfeccionista idealmente quiere construir un escenario donde todo vaya de acuerdo a lo que imaginó. Y recuerden que en turbulencia, en crisis, en momentos de alta volatilidad, a veces hay curvas, hay desvíos y las cosas no van en la línea recta que uno puso en su mente. Así es, así es. Te hemos visto en las últimas semanas como un pez en el agua, te regresa a la televisión, mucha gente feliz de verte en la pantalla. ¿Es esto algo temporal? ¿Es algo definitivo? Definitivamente, Sí. ¿volverás a la tele? Mira, y qué casualidad, además que no hay casualidades, que fue
un llamado de Mega TV, donde el año pasado yo tuve el programa que fue producido por Cal Enterprises, que se llamó Cara Cala, luego la segunda temporada Cala, que fue un programa de entrevistas que ahora se está pasando a través de Guatevisión para todo Guatemala, se pasó en Costa Rica, en Paraguay. Entonces, después de esa experiencia, quedamos con muy buena relación con Mega TV, y en medio de esta cuarentena, José Pérez, el vicepresidente de programación, me dice, mira, Oscar Asa va a aceptar del médico una sugerencia de cuarentena preventiva por esto del coronavirus. Y a mí me gustaría que tú puedas reemplazarlo para mantener el nivel periodístico que ese programa ha ganado a las 8 de la noche, hora de Miami, se ve a nivel nacional en Estados Unidos y Puerto Rico. Y la verdad que yo lo dudé, porque, o sea, hace 3 años y medio, casi 4, que salí de CNN y que no ejerzo ese periodismo como tal, de noticias duras, de análisis político. Y la verdad dije, oh, wow. Pero después lo pensé y digo, mira, el resto de los otros planes que tenías no están. Los eventos se han postergado porque eran viajes, eventos físicos. Yo de hecho ahora debería estar regresando de Vietnam, de Calamundos, Vietnam. Este fin de semana en mi calendario estaba irnos a Riviera Maya con Deepak Chopra. Se va a hacer ahora el retiro con Chopra, pero a nivel virtual. Y voy a participar el sábado desde aquí, desde casa. Entonces, dije, bueno, pues voy a aceptar ir a reemplazar temporalmente a Oscar Asa, que es dominicano, Así además, es. y que es una figura tan querida en todo Estados Unidos por su alta credibilidad, años y años cultivando esa reputación periodística. Oscar fue muy amable en darme la bienvenida a esa primera noche donde entrevisté al presidente de Colombia, imagínate, fue el estreno. Ya terminé, hice 5 semanas, ya Oscar regresó, pero ahí estamos cocinando algo con Mega TV que yo pienso que es el momento justo, porque fíjate, es lo que quiero dejar como mensaje. Uno no se pone a pensar de que mientras se desmorona algo que habías construido, a lo mejor si quitas tu energía a eso que se desmorona y la abres y la expandes, ¿en dónde están escondidas las oportunidades? Porque siempre una oportunidad llega envuelta de problemas. Una Así es. oportunidad llega envuelta de conflictos. Entonces, ahora estamos cocinando. La respuesta es a tu pregunta. Dios decidirá si hay un regreso permanente, pero te puedo decir que estoy muy entusiasmado con el concepto de programa que estamos trabajando y que ojalá que se pueda hacer realidad. Yo fluyo ahora como el bambú, pero Pero sí hay intención de volver. Hay intención de volver. estoy disponible, dispuesto. Desde el año pasado ya decía, tengo deseos de volver a la televisión y no sabía cómo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque la televisión demanda tiempo. Y como nos ha ido tan bien en todo lo demás que hemos organizado con nuestros emprendimientos, a uno le cuesta desmontar sus propios éxitos para poder abrir espacio para otros. Pero es que no lo tuve que desmontar yo, lo desmontó el coronavirus. Entonces ahora tengo el espacio para antes de la próxima reinvención, incorporar televisión en nuestro tiempo. Así que en la vida ocurre de manera mágica y uno se tiene que abrir a esa magia. Así mismo es. Y bueno, muchos, bueno, los que te conocemos y sabemos un poquito de tu historia, sabemos que eres un hombre que te has reinventado en muchísimas ocasiones. Ya lo decías, estás abierto pues a las diferentes oportunidades que se te están presentando en este momento. Pero ¿cómo te reinventas tú, a pesar de que hace un ratito mencionaste un poquito, cómo te reinventas tú en este momento en el que muchas de las cosas que tú hacías, las conferencias, los eventos que te llevaban pues el año entero por todo el mundo, están en hold indefinido? O sea, no sabemos cuándo va a regresar el tema de las conferencias, que es algo que nosotros hacemos con nuestra empresa, no sabemos el tema de los eventos. ¿Cómo te has ido reinventando tú en las diferentes etapas, desde el principio de esta crisis, que probablemente hizo que tomaras algunas decisiones hasta ahora? Claro, y es una crisis fuerte para todos nosotros, especialmente para los que tenemos nuestros emprendimientos, donde muchas veces estás forzado a tener conversaciones difíciles con gente a la que amas, a la que respetas, a la que admiras, que son parte de nuestros equipos. Yo siento que cuando uno está en contacto desde el corazón con la autenticidad de conversar con transparencia y con el corazón, la reinvención se hace más fácil. El tema de la reinvención, Evelyn, es muy complicada cuando uno se deja llevar por los egos. Y yo te lo digo porque obviamente el ego para mí ha sido una tortura y un torturador.
en muchos años de mi carrera y de mi vida. Cuando uno es un personaje público, empiezas a confundir la percepción de la realidad con la realidad en sí misma. Y eso cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces, para poder reinventarnos, el principio más importante de la reinvención es humildad. Humildad. Nadie se puede reinventar sin humildad. ¿Por qué? Porque cuando tú te asocias que tu valor personal está únicamente ligado a un título que recibiste, a una oficina que te dieron, a un salario que percibías que puede cambiar porque el mundo ha cambiado y muchas empresas han ido a bancarrota, empresas enormes, empresas grandes, muchas empresas han tenido que decirle a sus trabajadores, no te pagamos el viernes. Otras han tenido que decirles, ¿sabes qué? 30% menos de salario. Si uno no tiene humildad para poder entender, como dice Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos, que no te debes tomar nada personal, entonces no te puedes reinventar. Y ahí es donde yo digo, pare de sufrir, pare de sufrir. ¿Por qué? Porque tú no eres el salario que percibes hoy, tu valor no es ese salario, eso es un símbolo de tu valor. Y qué bonito que uno lo pueda aumentar y aumentar y aumentar, pero ese no eres tú eres mucho más que un salario, tú eres mucho más que un título, tú eres mucho más que una única carrera o profesión, tú eres mucho más que lo que en este momento estás sintiendo a través de tus pensamientos, porque esta es una instantánea, es únicamente un pequeño capítulo de la historia de tu vida. Entonces, el factor fundamental es humildad. Cuando Ismael, yo le hablo y le digo, mírate al espejo, recuerda la cantidad de veces que te has reinventado y todas han dolido. Y en toda reinvención hay incomodidad, hay incertidumbre, hay desconocimiento de cómo vas a poder volver a montarte en algo. Entonces, le recuerdo a Ismael que sus grandes reinvenciones han tenido que tener un baño de humildad. Y eso es lo que yo quiero que todo el que nos esté escuchando entienda. No te puedes reinventar queriendo transferir tu crédito de reputación de lo que hiciste ayer a lo que harás mañana. Porque en toda reinvención estás comenzando con una cuenta nueva. Entonces, ahí no hay reputación. Por ejemplo, ahí la tienes que empezar a crear. Y todos lo sabemos. Pero lo lindo es que uno tiene que hacer un inventario de genialidades. Y este es un ejercicio práctico que yo quiero que todo el que nos esté escuchando haga. Y que lo prometiste, ¿eh? Que nos ibas a Lo ayudar a prometí. hacer ese inventario. Exactamente. Inventario de genialidades. ¿Para qué Evelyn es buena? ¿Para qué Evelyn es buena? De hecho, fíjate que tú lo has explotado muy bien, porque a ti te gusta el vino y a mí me gusta el vino. Vamos a ver a dónde tú vas con esto. Mira dónde yo voy con esto, mira dónde yo voy con esto. A ti te gusta el vino y a mí me gusta el vino. A ti te gusta Ajá, comer y a mí me gusta ajá. comer. ¿Y qué tú has hecho con esa genialidad de adorar los vinos, interesarte por el mundo de los vinos, ¿verdad? Has creado manjar, que Ajá. tiene que ver con la comida, que es un hobby. Has creado manjar, que tiene que ver con la gastronomía, que es una de tus pasiones. Has impulsado la gastronomía dominicana a un nivel de promoción, lo mismo que hicieron ustedes hace ya unos cuantos años con el empresariado a través de Santo Domingo Times. Ahora con manjar lo han hecho. Y todo comenzó porque a ti te gusta la gastronomía, a ti te gusta el vino, te encanta disfrutar una buena mesa, una buena cena. Eso es un inventario de genialidades que hay mucha gente que no se da cuenta que donde está su hobby, donde está su pasión, hay una Se disfruta. oportunidad de desarrollar una vocación, una carrera y que se te compense por ello. No de hacerlo gratis, que se te compense por ello. Lo mismo yo hice con el inventario mío de genialidades que a mí no se me hubiese ocurrido antes. Por ejemplo, yo pensé que me iba a quedar toda la vida siendo comunicador y que solo yo podría ganar dinero si alguien me contrataba en radio y televisión para dirigir un programa. Después me di cuenta que no. Hice el inventario de genialidades. ¿Qué le gusta a Ismael? A Ismael le gusta viajar, pero no viajar solo, sino viajar como hiciste tú, que te fuiste con nosotros a Egipto, a ese Una de viaje las maravilloso. mejores experiencias de mi vida, de verdad. Eso, y eso fue un emprendimiento, Calamundos. ¿Y de qué nació? De mi descubrimiento de que me gusta viajar el mundo a sitios de poder, sitios de energía. Entonces, el inventario de genialidades es el siguiente.
todo el que nos está viendo y escuchando tiene que escribir en una hoja de papel al menos 5 cosas que le gustan, donde se les va el tiempo, en las que son buenos. Y si tú no lo eres capaz de hacer, pregúntale a la gente a tu alrededor, ¿para qué yo soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿Qué te gusta de mí? Porque la gente te va a decir, el mejor tres leches es el que tú haces. Si tú dices, uy, el mejor tres leches es el que yo hago, ahí hay un área de oportunidad y de genialidad. Entonces, hay que abrir la mente porque uno pensaba que era monotalentoso, que solo se podía ganar la vida con aquello que estudió. Y lamentablemente muchos de nosotros estudiamos cosas porque alguien nos dijo, estudia eso, que es donde no te va a faltar la plata. Conviértate en abogado, que siempre va a haber líos, conflictos, peleas. Pero a lo mejor no era tu vocación ser abogado. Tu vocación era ser violinista, era ser pianista, era ser futbolista. Entonces, nosotros como adultos no podemos morirnos con la música por dentro. Tenemos que ser capaces de identificar, no importa la edad, dónde están nuestras pasiones, porque desde nuestra pasión va a crecer una vocación que se convierte luego en una profesión pagada. Así es. No, y que en este momento tenemos que prestar mucha atención a todas las cosas que sabemos hacer bien para ver cómo explotarlas, porque en este mundo nuevo realmente todavía no sabemos a lo que vamos a enfrentar. Y como tú has dicho, muchas Claro. personas están viviendo diferentes maneras de esta crisis, o sea que es un momento de prestar atención a todo eso. Hay mucha gente piropeándote con tu sombrero. Eh, yo quiero invitar a la gente, a todo el que le guste cómo le queda ese sombrero, Ismael, que nos regale un corazoncito para que él vea y se anime también en esta mañana especial. Mira los corazoncitos, corazoncitos de colores. Y también que nos compartan. Yo tengo aquí un par de preguntas de la gente, pero si alguien quiere preguntar algo especial a Ismael, haremos Te el están esfuerzo pidiendo por que ver. guardes, te están pidiendo que guardes el directo, por favor, porque Por luego quieren supuesto, verlo. por supuesto que sí, claro que sí. Aquí, Ismael, vamos a hablar de recreación consciente. ¿A qué te refieres con recreación consciente? En esta cuarentena hay mucha gente que está engordando. Yo me incluyo. Me incluyo porque ya he subido como unas 5 o 6 libras en la última semana que me descuidé al terminar lo que estaba haciendo en televisión. Dije, bueno, ya no voy a Dijiste, salir. libertad. Pero créeme que ya hoy dije, no, 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 Ismael, ya, vuelve a ese régimen consciente. La cuarentena nos mete en una dinámica muy difícil porque se rompió nuestra rutina. Hay muchas personas que están conviviendo en casa, confinados con sus hijos, poco espacio para poder trabajar y hacer las labores domésticas. El tema de la violencia doméstica ha crecido y es preocupante Muy, porque, muy claro, preocupante. si nosotros no sabemos manejar estas emociones difíciles que nos vienen en medio de esta cuarentena, explotamos. No hay válvula de escape, no estamos haciendo meditación, no estamos haciendo ejercicio moderado. Entonces, recreación consciente es un concepto donde yo tengo que entender que soy responsable de mi salud, que soy responsable de mi salud mental y que por lo tanto tengo que con conciencia saber en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Fíjate, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? Los servicios de streaming ahora como Netflix, Amazon Prime han crecido exponencialmente. Son uno de los pocos grandes ganadores de esta crisis global. Porque obviamente nosotros estamos en casa, todo el mundo necesita suscripción para entretenerse, pero ahí es donde yo digo, ¿qué estás poniendo en tu mente? ¿Qué estás poniendo en tu mente? Porque lo que tú pones en tu mente crea un efecto que va a tu sistema nervioso central, que se convierte en las hormonas que están circulando por tu torrente sanguíneo y que por lo tanto están activando subir tus defensas, sistema inmunitario o privando a tu sistema inmunitario de esas defensas que necesita. Todos nosotros necesitamos tener conciencia que estamos permitiendo que entre por nuestros 5 sentidos para procesarlo como la realidad que estamos viviendo. Entonces, recreación consciente es que yo me siento y digo, mi tiempo de hoy, ¿lo voy a dejar a la deriva o lo voy a planificar estratégicamente donde yo sienta que al menos un 70% de mi día fue una inversión que me ha hecho ganar, aprender, desaprender algo, establecer relaciones significativas a través de la tecnología? O sea,
Yo tengo que diseñar estratégicamente cómo uso mis horas y no quedar a la deriva de encender Netflix, una serie, y acaba un capítulo y empieza el otro, y empieza el otro, y empieza el otro, y cuando tú vienes a ver, tú dices, ¿qué hice hoy con mi día? A no ser que te tomes a conciencia un día donde tú dices, hoy no quiero hacer nada, hoy quiero hibernar como un oso, es un día a la semana, a lo mejor es un día y medio, pero el resto de los días nosotros tenemos que hacer de esta cuarentena una cuarentena creativa, productiva, y la recreación consciente, mi fórmula es alta, yo no estoy pidiéndole a la gente que aplique esta fórmula, pero mis días productivos, yo digo, yo tengo que tener un 80% de mi tiempo invertido en crecimiento y un 20% en entretenimiento. Y luego, cuando tú empiezas a tener esa fórmula de recreación consciente, hay cosas que escoges de entretenimiento que te aportan crecimiento. Te pongo un ejemplo. Nosotros podemos ver 25,000 contenidos en Netflix, pero si tú escoges ver Becoming, el La vi documental ayer, sobre la vida la de vi Michelle ayer. Obama, ¿la viste ayer? Espectacular, lo vi anoche, espectacular. Bueno, si tú escoges ver Becoming, tú no estás solo escogiendo el 20% de entretenimiento, porque estoy seguro que Becoming a ti te dejó enseñanzas, Claro que sí, aprendizajes, claro que sí. cuestionamientos para tu propia vida, de decir, si esta mujer lo ha logrado, ¿cómo yo me voy a estar quejando? Yo lo puedo lograr. Si tú escoges en Netflix ver el documental Decoding Bill Gates' Brain, decodificando el cerebro de Bill Gates, tú solo no estás escogiendo del cubito, del balde, del 20% de entretenimiento. Tú le estás metiendo allí un crecimiento exponencial porque Bill Gates es uno de los grandes cerebros de este mundo. No solo Así por es. los billones de dólares que tiene, no, por lo que ha aportado al mundo. Entonces, ahí es donde yo me refiero a recreación consciente, porque nosotros no podemos ser uno más de un rebaño que solo busca entretenerse para enajenarse o para empeorar la situación que vive. ¿Tú sabes lo que a mí más me llama la atención, Evelyn? Que en estos tiempos de pandemia, donde tú enciendes el televisor y lo que te están lanzando es, wow, apocalíptico, y que en Netflix ahora las películas como Flu, Pandemia, están en Ajá. primeros lugares. Eso es lo que más se ve, increíble. Eso es lo que yo digo, Dios mío, qué masoquismo que la gente no entienda que cuando pones eso, tu amígdala, que es una pequeña glandulita en tu sistema límbico del cerebro, se viene a inflamar porque ve más peligro, porque el cerebro es el maestro del engaño. No distingue entre si es una película o es la realidad. El estímulo que tú le estás poniendo a tu cerebro crea en él una experiencia placentera o de ansiedad. Entonces, ¿cómo yo voy a escoger, si ya tengo las noticias, ver Ajá. películas de pandemia que me infecten más del Así virus del es. miedo, ¿verdad? Y del apocalipsis? No lo entiendo, pero bueno, por ahí va el concepto de recreación consciente. Buscar un poco de inspiración en estos momentos también. Por ejemplo, a mí me ha funcionado muchísimo esperanza, inspiración, formación, ejercicio también para mantener a raya un poco los pensamientos y subir las endorfinas. Aquí tú Correcto. sabes, Ismael, que en este país la gente te quiere muchísimo y que siempre está muy feliz cuando tiene oportunidad de establecer algún tipo de contacto contigo o de alguna manera también recibirte. Como tú dices, este país es un estado de ánimo y siempre feliz. O sea que en este live no podían quedarse las preguntas de gente que te sigue y que te quiere. Este es de Iberly. Ha participado con ustedes en varios de los cursos que ofrecen y también está loca porque venga el Calesón aquí a República Dominicana para inscribirse. Y dice, en un proceso de reinvención y recreación, ¿de cuáles son las primeras cosas que debemos despegarnos? Uy, qué buena pregunta. De las creencias que más te están limitando y que se convierten en la tapita del frasco donde tú puedes saltar. Todos nosotros tenemos un techo invisible. Fíjense, un techo invisible. Y les hago este cuento porque creemos que somos libres, que somos brillantes, pero no lo somos tanto. Porque nuestra piñata, nuestra mente, no fue a conciencia creada por nosotros mismos. Lo más importante de lo que todavía nosotros mantenemos como adultos son las creencias que fueron el pilar de la domesticación cuando tú tenías de 0 a 7 u 8 años. Está demostrado que es la etapa más crítica
de la formación de la personalidad de un ser humano. ¿Por qué? Porque ni el cerebro está totalmente desarrollado todavía, la conciencia, o sea, la corteza prefrontal, que es tu conciencia, no está desarrollada. Por eso un niño tiene ese cóctel de imaginación donde le crea a Santa Claus, cree que existen las sirenitas y todo lo demás. Y qué linda esa etapa. Pero al mismo tiempo, qué peligrosa, Evelyn. Porque en esa etapa, la opinión de un adulto o de otro niño a tu alrededor se descarga como si fuese la verdad absoluta sobre el mundo y nosotros empezamos a inconscientemente asumirla como una creencia propia. Ahí está en los niños, por ejemplo, que le dijeron, pero ¿cómo tú vas a querer enamorarte de Evelyn, que es la chica más linda de la clase? Tú no te das cuenta que tú eres un feo. Tú no puedes acercarte a Evelyn, que es la más linda y la más popular. Ese niño, a esa edad, un adulto dice, ¿quién te crees tú que eres? Yo sí me voy a acercar porque me da la gana. Y si me rechazan, bueno, no pasa nada. Pero un niño no. Un niño, si otro le dijo, ¿cómo te vas a acercar? Tú no la mereces a ella, no te das cuenta que tú eres un feo. La mayoría de nosotros cuando niños, algo así que escuchamos, ¡pum!, se convirtió en algo que asumimos como creencia propia y que le dimos la categoría de verdad. Entonces, cuando surge esta pregunta de para reinventarnos, para poder crecer, ¿qué es lo primero que tenemos que desapegar? Es abrir nuestra piñata, sentarnos con calma y paciencia, porque eso no se hace como en la tecnología con un clic, reprogramo el software de mi mente, no pasa así, y empezar a decir, ¿dónde están las creencias que a mí me empoderan? ¿Y dónde están las creencias que a mí me están diciendo que yo no puedo, que no lo merezco, que soy insuficiente, que nunca podré ganar tanto dinero porque vengo de una familia pobre y eso es lo que me tocó? Cuando uno asume destinos anteriores y lo convierte en ese techo invisible, tú no te puedes reinventar por encima de esto. Fíjate que está demostrado que las personas que ganan la lotería, personas que ganan la lotería, pero son pobres, económicamente hablando, no están acostumbrados. El dinero no cabe en su mente. El dinero entró en su cuenta porque tuvieron la gran suerte de ganar la lotería. Pero como no cabe en su mente, su umbral de merecimiento despilfarra esa abundancia material. Y está demostrado. Entonces, lo primero que uno tiene que transformar son los apegos y las creencias que tiene aquí dentro. Hay una frase poderosa que no es mía, pero yo me he apropiado de ella, que dice, si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Así es. Si cabe en tu mente, entra en tu vida. Primero tú tienes que asegurarte que tu umbral de merecimiento, tu autoestima, tu confianza, que por cierto, esta semana aprendí que fe y confianza en griego se dice pistis. Y como estamos en tiempo de peste, entonces el antídoto contra la peste es que tú eleves tu pistis, que quiere decir tu autoconfianza, tu creencia en ti, tu fe en que vas a poder reinventarte, salir victoriosa, victorioso de esto. Entonces, esos son los primeros apegos que tenemos que estudiar. ¿Qué creencias me están limitando? Y créeme que ahí va a salir tu abuelita, un maestro, un primo, un tío que te dijo algo y tú vas a recordar y vas a decir, oye, todavía estoy pensando de esa manera. ¿Qué contrato invisible firmé yo con esa persona cuando era niño que me ha permitido a mí creerme esta creencia que no me está ayudando a salir adelante? Y hay que dejarla ir. Para ponerlo en un contexto que la gente pueda quizás tener un ejemplo para ellos mismos, de alguna manera en casa, comenzar con esta práctica. Uh -huh. En tu caso, ¿qué creencias limitantes tú recuerdas que hayas tenido quizás producto de algún comentario de niñez o de alguna situación y cómo tú la superaste? ¿Qué te dijiste? ¿Qué hiciste? Mira, tengo un ejemplo muy cómico, porque cuando yo hice este proceso, que por cierto digo, hay que tener paciencia porque todo no llega en un día. Hay cosas que están en tu subconsciente que tienes que sentarte para que vuelvan a ti, porque muchas veces están en ese terreno del olvido. Pero yo analicé un personaje tan importante y que tuvo una definición tan grande en mi personalidad, que es mi abuela materna. Y te voy a poner el ejemplo de cómo dos creencias que instaló mi abuela, que son sus opiniones, una la validé y la otra la tuve que desechar, porque dije, ¿de dónde sacó mi abuela esto?
Y yo me lo creí. Entonces, te voy a decir primero la que validé. Mi abuela desde la niñez me decía a mí y a mis dos hermanos, pero ella tuvo obsesión conmigo porque perdió a su hijo varón cuando tenía 19 años, mi madre tenía 17, mi abuela quedó traumatizada y cuando nací yo, ella volcó ese amor del hijo que había fallecido, mi tío, en mí. Entonces, mi abuela era obsesiva conmigo. Y mi abuela me dijo, Melitín, me decían Melitín, cuando niño, porque soy el tercero de tres Ismael. El Ismael abuelo le decían Melo. Mi Ismael padre le decían Melito. Y al nacer yo, Melitín. Melitín. Sí. Que por cierto, yo odiaba el sobrenombre porque me hacían bullying en la escuela primaria y me decían Maletín. Mira, ahí va. Oh, Entonces odiaba el Melitín y como a los 11 años le prohibí a mi familia que me dijeran Melitín. Hoy me encanta, porque hoy tengo la autoestima de decir, qué bonito, esos que me decían maletín, 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 eran mi barra de apoyo de, oye, tengo un maletín para que te vayas de aquí y conozcas el mundo. Bueno, buena asociación. viste, hay que ponerlo todo en positivo porque es la única manera de uno despegarse de una historia que te victimiza en el pasado. Todo sirve, todo nos aporta. Pero te pongo el ejemplo de mi abuelita con la creencia que ella instaló sobre las drogas. Mi abuelita me decía, no a las drogas matan. Si alguien que no es enfermero y no tiene gorrito de enfermero, no tiene estetoscopio de médico, te trae un polvo y tú no estás en una clínica o en un hospital, usted no se tome ese polvo porque ese polvo es droga y lo puede matar. Si alguien viene con una inyección y usted no está en un hospital, usted no se pone nada inyectado porque lo puede matar. Usted no puede tomar pastillas, usted no puede hacer esto. Bueno, mi abuela creó en mí una aversión tan fuerte con su opinión sobre las drogas que yo crecí con una fobia a las drogas. Pero una fobia que yo no podía ver películas, ni siquiera, por ejemplo, donde la gente se estuviera inyectando heroína, porque empezaba en mí una cosa extraña, pero o sea, y yo tuve que decir, ok, esta creencia de dónde viene. Ah, recuerdo, fue mi abuela. ¿La quiero mantener o me empodera o me limita? Esa es la pregunta. Claro. Ya sé de dónde viene, pero me empodera o me limita. Cuando dije, Ismael te empodera, ¿sabes por qué? Porque tú vienes de una familia que tiene su historia y que no se puede negar. Esquizofrenia, tú a los 15 años, Ismael, tuviste tratamiento psiquiátrico. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con las drogas? Amsterdam, un coffee shop, un poquito de marihuana y 48 horas de alucinaciones. Los puentes se movían y todo lo demás. Y yo me asusté mucho porque estaba perdiendo el control de mi mente. Entonces dije, basta con un experimento. Esta creencia, que ya sabes de dónde viene, era la opinión de tu abuela, pero a ti te ha salvado la vida, te ha ayudado. Pero voy al otro extremo. Descubrí que mi abuela me había hecho creer desde la niñez, cada vez que yo comía y estábamos en la playa o en una piscina, mi abuela me decía, Ismael, recuerda, espera 3 horas para meterte en el agua. 3 horas para meterte en el agua. Y yo, abuela, ¿por qué? Porque te da una embolia y te vas a quedar te vas a quedar paralizado, una embolia, te da una parálisis. Mira, Evelyn, yo he perdido como 20 años de mi vida cada vez que he estado en playa y piscinas Con esas esperando 3 horas tres fuera. horas, 3 horas para meterme en el mar. Hasta un día que estaba en Toronto, hace años de esto, y no había ni Google, era Yahoo todavía. Y me metí y puse embolia. ¿Qué tanto científico es que uno tiene que esperar 3 horas? Y en una página médica decían, por favor, eso es un mito. Si usted come una porción normal, usted puede meterse en el agua que nada va a pasar. Si usted se come una porción enorme que se paraliza su cuerpo, bueno, se come una vaca. Entonces a lo mejor, y yo dije, abuelita, ya mi abuelita había fallecido. Y dije, abuelita, esta creencia me hace perder un tiempo valioso en mi vida. No hay basamento científico de la dichosa embolia. Por lo tanto, gracias abuelita, dejo ir tu creencia y cada vez que yo voy ahora, que tú lo has visto, que hemos comido Claro. hasta dentro de la piscina, Así es. ¿no? Y dentro del mar. Te pongo ese ejemplo porque ves ahí de una misma persona cómo yo recibí dos creencias. Una que tuve que validar y decir, esto me ha salvado la vida, esto lo quiero mantener. Esta no, esto no está científicamente comprobado, esto responde a la opinión que mi abuela tenía hace un siglo atrás. Eso es lo que nosotros debemos hacer para ser libres y ser líderes de nuestra propia piñata, porque se supone que nosotros, como hijos y como nietos, seamos una versión actualizada de nuestros abuelos y de nuestros padres, no seamos una copia de ellos.
Y eso no es traicionarlos a ellos, eso es mejorarlos a ellos. Mi querido Ismael, aquí mucha gente saludando. Belkis de Venezuela, muchísima gente de Venezuela. Saludos, Cecilia, Belkis. que es parte también de toda la gente que te sigue desde Panamá, desde República Dominicana, aquí está muchísima gente desde Santiago, de los Caballeros, y muchas preguntas también que tienen que ver con la crisis. Y tú tienes, bueno, aquí está Susana que dice palabra clave de la vida militar. Tú tienes una visión, vamos a estos últimos minutos de la conversación quizás a volver a este momento que estamos viviendo. Tú tienes una visión muy particular de las crisis. Me gustaría que nos compartieras cómo tú ves las crisis. ¿Qué significan para ti? Las crisis para mí son la oportunidad valiosa, extraordinaria que nos da la vida de ponernos a prueba. Entonces, si bien cuando era mucho más joven no pensaba igual, odiaba las crisis, maldecía las crisis, hoy me doy cuenta que gracias a esas crisis que viví, soy la persona que hoy soy. ¿Por qué? Porque el dolor es un maestro mucho más severo y sabio que el placer. Nosotros aprendemos o por inspiración o por desesperación. Lamentablemente, muchas veces las cosas que aprendemos por inspiración no las valoramos tanto como las cosas que somos capaces de aprender desde la desesperación. Ahora, ahí es donde uno tiene que decir cómo yo manejo mis emociones para de la desesperación hacer algo positivo que no me enferme. Porque si yo permito que una crisis, mira, es tan fácil como esto, Evelyn, esta crisis del coronavirus va a dejar un alto por ciento de la población mundial viviendo desde la desesperación y siendo arrastrados a una destrucción que la crisis trajo a sus vidas. Pero va a haber otro porcentaje de la sociedad en el mundo que de esta crisis va a haber construido. No se van a autodestruir, sino que van a construir sobre la crisis. ¿De qué depende esto? Una, depende de cómo tú vives con la incertidumbre. Porque los seres humanos todos tenemos una paradójica dupla de necesidad espiritual. Por un lado necesitamos certeza. Nosotros necesitamos certeza, si no nadie se casa, a no ser que se case por papeles o por interés. Pero si tú te casas por amor, es porque tú dentro analizaste que tienes la seguridad de que esa persona está contigo por el resto de tu vida. Entonces tú dices, esto es para largo. Si no, yo no me caso, a no ser que tenga un interés. Oye, dame la ciudadanía, me voy a casar. O esta mujer tiene, no sé, un billete, este hombre tiene no sé qué, y me estoy casando por otro interés, que ya no es amor. Pero nosotros necesitamos certeza para dar pasos importantes en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, necesitamos, mira qué ambivalencia del ser humano, por eso somos tan complejos. Al mismo tiempo necesitamos novedad, variedad, eso que nos encanta que lleguen a nuestra vida, que son sorpresas. Pero nosotros llamamos sorpresas a lo que la vida nos lanza, que va de acuerdo con nuestro mapa de lo que nos gusta y nos da placer. Y llamamos tragedias a los eventos que la vida nos lanza, que no va en concordancia con lo que nosotros aquí tenemos como algo placentero y agradable. Ese paradigma hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Llama sorpresa todo lo que tú no habías pensado y no estabas esperando. No importa, no le pongas etiqueta de que es bueno o es malo, porque eso depende de cómo tú lo vas a procesar y qué tú puedes hacer con la materia prima que ese evento te está dando. Ese es un paradigma que tenemos que romper. Entonces, ¿cómo yo veo la crisis hoy? Yo digo, la crisis me sacude, la crisis me mueve el piso, la crisis me hace quitar mi piloto automático. Y cuando yo quito mi piloto automático es que puedo realmente ser el ser inteligente, resiliente, que es la capacidad de caerme y levantarme, y el ser creativo que estoy destinado a ser. O sea, si en mi vida no llegan crisis, yo no puedo alcanzar mi máximo potencial, porque es un elemento del cerebro humano el querer hacer la ley del mínimo esfuerzo. Fíjate que nuestro cerebro le cuesta mucho aprender cosas nuevas, uno lo tiene que forzar. Nadie aprendió de una sola vez a montar bicicleta. Nadie, ninguno de nosotros aprendió un primer idioma o un segundo idioma con una única clase. Nadie, exacto, nadie tiene un nivel de maestría en nada con un único intento.
toma demasiadas horas de práctica, alrededor de 10.000, para que uno pueda decir, soy maestro, maestra en algo, he adquirido maestría en esto. Necesitas mucha práctica. Entonces, las crisis te quitan del piloto automático, te hacen reconectarte con tu humildad de principiante. Y a mí eso me encanta porque, vuelvo y te repito, he descubierto que cuando la vida me pone un baño de humildad, es porque un salto cuántico de evolución está por comenzar. Entonces tengo que sentir esa incomodidad, tengo que vivirla, tengo que sentir esa sensación de pérdida porque algo se está cerrando, un ciclo se está desmoronando, pero vayámonos a las Sagradas Escrituras, Jesucristo en la Biblia. Jesucristo no hizo milagros por ser un ególatra, egocentrista, de decir, le voy a mostrar a esta gente lo que soy capaz de hacer porque soy superior a ellos. No, señor. Jesucristo hizo milagros únicamente cuando descubrió que estaba frente a sí en problemas totalmente poco solucionables. Y ahí dijo, si aquí hay un problema que necesita una solución extraordinaria, entonces es la semilla de yo crear un milagro. Entendamos entonces que la crisis es el gran semillero de los milagros en nuestras vidas. Y un milagro llega de donde menos tú le esperas, pero te tienes que abrir a lo desconocido. Y lo otro que me encanta de la crisis, Evelyn, es que en estos tiempos cualquiera se cree coach, cualquiera se cree motivador, cualquiera se cree reportero, cualquiera se cree fotógrafo. Pero ahora en las crisis de verdad es que tú sabes de qué la gente está hecha. Así Porque es. la crisis te invita a ti a que tú con el ejemplo, no con tu palabra, Ajá, ajá. demuestres qué sale de ti cuando la vida te aprieta. Tus Porque cuando verdaderos tú colores. aprietas, exacto, cuando tú aprietas un limón, no sale jugo de papaya, sale Ujú. jugo de limón. Cuando tú aprietas un mango, sale jugo de mango. Es imposible que tú cambies la naturaleza de tu esencia. Cuando la vida te está apretando a ti en esta crisis, ¿qué sale? Un jugo agrio, apestoso, venenoso, lleno de resentimientos y desesperanza, o sale la esencia que tienes dentro, que es un jugo de amor, un jugo de yo sí podré, un jugo de soy realista pero soy optimista, un jugo de wow, me volveré a levantar, porque las crisis nos hacen constatar con quiénes somos de verdad por dentro. Y eso es lo que sale de la persona en una crisis. Y a mí me encanta porque veo a gente a mi alrededor que digo, gracias coronavirus, gracias que llegaste porque finalmente pude ver la cara auténtica de esta persona. Gracias por llegar a mi vida, coronavirus. Me ha encantado el proceso de observar y de observarme. ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo? O sea, las crisis nos hacen de verdad ganar tomas de conciencia que nos deben llevar a una evolución personal. Entonces, por último, porque yo sé que tú estás con el tiempo contado. No, yo estoy disfrutando mucho y hasta reflexionando, pensando, autocuestionándome también Ok, en esta pero mira, conversación. exacto, pero fíjate, es interesante porque hay mucha gente que yo he escuchado que dice, ¿qué ganas tengo de que se acabe el coronavirus para volver a la normalidad? Y yo digo, esa no es la manera de ver esta crisis. No, Si uno quiere que esto se acabe para volver a donde estaba, no aprendimos nada con la crisis. así es, No aprendimos nada. definitivamente. Uno tiene que decir, wow, ¿qué ganas tengo de que esto acabe? Porque sé que cuando esto acabe yo voy a estar en un mejor lugar, voy a poder comenzar cosas que a lo mejor ni siquiera existían hace 2 meses antes del coronavirus y voy a poder reinventar otras. Pero yo no puedo aspirar a que la crisis acabe para que me vaya y me devuelva la misma esquinita donde yo estaba. Porque entonces no somos seres que estamos abiertos al cambio, gerenciando y autocultivando el cambio. Entonces, no, señor. Yo quiero que el coronavirus acabe porque sé que me va a dejar en un lugar diferente y que me va a permitir, con esta experiencia, crear cosas totalmente nuevas que no se me habían ocurrido antes. Esa es la mentalidad que yo siento que nosotros tenemos que tener con el tema de la crisis. Sacar de abajo y quitarnos etiquetas para quizás sumar otras. Ismael, Exactamente. ¿cómo caminar hacia la incertidumbre? Muchas personas hemos aprendido siempre a tener, aunque nunca hemos tenido el control de nada, siempre hemos tenido la falsa creencia de que sabemos para dónde vamos, pero ahora sí, definitivamente la incertidumbre es lo que vemos delante de nuestros ojos. ¿Cómo caminar
en este trayecto de incertidumbre. Y muy relacionada con esta pregunta, ¿cómo ves también? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La última parte? ¿Cómo ves el futuro tú, Ok. en tu caso? Mira, caminar en la incertidumbre es un proceso que nos lleva a un concepto que es muy poco estudiado y muy poco aplicado. Porque fíjate que hoy ya la mayoría de las personas ha escuchado alguna vez en su vida inteligencia emocional. Ya lo han escuchado, ya se ha popularizado el entender que como seres humanos, el poder controlar, gerenciar nuestras emociones en medio de nuestras circunstancias nos va a hacer líderes, nos va a hacer resilientes. Por eso es que las organizaciones están haciendo promociones a ejecutivos, no por su coeficiente intelectual, sino por su capacidad de gestionar emociones en otros, de manejar expectativas de otros, de manejar la energía en otros. Entonces, eso es fundamental. Pero para caminar en la incertidumbre, tienes que dar un paso un poco más arriba que no es inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es, se me presenta un problema y yo manejo mi emoción dentro de ese problema. Pero es que la incertidumbre va más allá. Y aquí el concepto que uno tiene que empezar a invertirle y desarrollar se llama inteligencia espiritual. ¿Cuál es la inteligencia espiritual? Mi capacidad de gerenciar mi paz por encima de mis circunstancias. Muy diferente a inteligencia emocional, ¿eh? Entonces, si uno no tiene inteligencia espiritual, es muy difícil que te guste abrir una puerta y no ver para dónde vas. Y ese es el mundo donde hoy estamos. Es un mundo donde tú no sabes a dónde vas todavía, pero tú puedes empezar a dar pasos para ir descubriendo poco a poco cuál es el camino que vas a ir tomando y no te quedas inmovilizado en la parálisis por análisis. Porque cuando tú eres tan racional que necesitas evidencia de todo y vives con un paradigma muy limitante que es ver para creer, Así es. muéstrame la data, muéstrame el récord, muéstrame la evidencia y ahora no te puedo mostrar nada. No, de nada. Exacto, no te puedo mostrar nada. No hay nada cierto, no hay nada seguro, nadie sabe para dónde va. Entonces, aquí es donde se necesita inteligencia espiritual, que quiere decir que uno va a confiar en su intuición, en sus corazonadas. Y yo no digo que no, ¿eh? Puedes matizar tus corazonadas y tu intuición con algún tipo de récord, de historia, pero no mucho, porque entonces estás contaminando ese futuro incierto, desconocido, pero que puede ser mágico y prometedor, con una experiencia del pasado que no necesariamente se tiene que parecer al futuro. Es un riesgo muy difícil porque los seres humanos, Evelyn, nos acostumbraron a utilizar nuestro cerebro como si fuese un archivo, un almacén de memoria. Y cada vez que vamos a tomar una decisión que tiene que ver con nuestro futuro, ¿qué hacemos? Visitamos el archivo. Espérate, ¿qué otra cosa yo hice que se le parece a esto? Ah, me fue mal. Ah, entonces, ojo, no vayas a dar ese paso porque mira, lo único que hiciste que medio se parece a eso no salió bien. No, señor. La Evelyn de hoy, el Ismael de hoy, 5 años después de eso que salió mal, es diferente. Claro que Es sí. evolucionado. Entonces, lo primero es entender que no podemos transitar la incertidumbre usando nuestro cerebro como archivo del pasado, porque es una trampa, es un autosabotaje. Tenemos que activar nuestra inteligencia intuitiva, que viene de hacer silencio, dejar de escuchar tanto la mente y empezar a escuchar más el corazón. El corazón tiene inteligencia propia, pero estamos hablando de ciencia, no solo de misticismo. El corazón tiene 40.000 células neuronales, neuropéptidos, células sensoriales que guardan memoria de alegrías y tristezas. Imagínate si es así, que hay personas que han recibido corazones trasplantados y han escrito libros porque en sus sueños han aparecido cosas que ellos no habían vivido. ¿Por qué? Porque están en el corazón que recibieron de esa otra persona. Increíble lo que se ha investigado sobre la inteligencia de ese cerebro poderoso que también tiene el corazón. Entonces, para caminar la incertidumbre, hay que trabajar la mente para que se calme un poquito y le permita al corazón, a través de tu intuición, ayudarte a caminar poco a poco, paso a paso. Y cuando tú vas haciéndolo paso a paso, vas ganando pistis. Fe, Tu palabra favorita de la temporada. la aprendí de José Luis Parise.
psicoanalista argentino, guía espiritual que entrevisté, está en mi canal de YouTube la entrevista, mírala que te va a encantar. Aprendí de él esto y digo, es mi palabra favorita. Hay peste, me toca elevar mi pistis para que la peste no me coma. Así Y para es. yo no, y para yo no convertirme en un apestado. Nos quedan 4 minutitos. Se ha ido volando el tiempo, Ismael. ¿Cuál ha sido tu frase de batalla en esta etapa, en este proceso? Dios es amor, hágase el Hacer milagro. milagros. Más que nunca en esta crisis, esa frase que ya la vengo cultivando por años, pero en esta crisis ha sido un mantra poderoso. ¿Sabes por qué, Evelyn? Porque yo siento que tenemos que dejar de preguntarnos ¿qué quiero yo hacer? Y empezar a preguntar, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere este mundo de mí? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo yo ser útil? Cuando uno lanza la pregunta, créeme que ese campo de información te lanza ideas. Y te digo el ejercicio que hice que fue mágico y poderoso. Yo me levanto antes de que salga el sol, 5 de los 7 días de la semana, incluyendo el domingo, que estamos haciendo una meditación todos los domingos Buenísima. a las 10 de la mañana, hora de Miami. Y ya creo que no la voy a poder descontinuar porque la gente la está esperando como tradición. Es una especie de iglesia sin denominación religiosa. Entonces, entonces, cuando me levanté un día, Evelyn, dije, estoy cansado de hacer planes. Y sobre todo ahora que todos los planes que he hecho para el 2020, ni sé cómo se van a ejecutar. Dios es amor, hágase el milagro. Dime Dios, dime tú, fuerza creativa que me trajo a este mundo, ¿para qué puedo ser útil? Hazme tú los planes, ya que los míos se han desmoronado. Ese día, Evelyn, ese día llegaron 2 llamadas, una de una empresa con la que he trabajado en San Diego por 4 años que me necesitaba como coach a Aquí estoy gerentes y apuntando, ejecutivos. estoy apuntando eso. Hazlo. Ese día llegaron 2 llamadas, fíjate, cuando yo, como dicen en inglés, I surrender, yo entregué mis planes, entregué mi diagrama Lindo. rígido y simplemente dije, Dios, dame tú los planes para que yo pueda ser útil en esta cuarentena, que no quiero quedarme encerrado sin ser productivo, sin sentirme que estoy al servicio de otros. Llegó esa llamada y llevo haciendo coaching a ejecutivos con esta empresa desde ese día, todavía hoy, y llegó la llamada de Mega TV el mismo día que después de yo hacer esa invocación, dije, no sé qué puedo hacer, pero quiero ser útil. Y no se me ocurre. Entonces, Dios, dame tú las ideas. Y llegaron esas 2 llamadas. Entonces, mi invitación es a que uno un poco se entregue a esa conexión con la divinidad. Yo sé que hay muchas personas que creen en Dios, hay otras que no. Pero si tú no crees en Dios, me imagino que sí creas que hay un orden en este mundo, que hay un amor inteligente, que hay una inteligencia amorosa que mantiene en orden perfecto todo lo que ocurre en este planeta y en las galaxias. Entonces, entrégate a ese orden. Entrégate a algo que está por encima de nosotros, a los que los creyentes llamamos Dios, y que los no creyentes me imagino que no sé cómo llamarán, la matriz, la fuente, el campo de la información, pero hay algo más poderoso que nosotros. Y nosotros pertenecemos a ese orden de integración cósmica. Ismael, ya estamos en los últimos segunditos. Quería una reflexión final, pero vamos a ver si no nos cortan. Inmensamente agradecida, feliz de haber conversado contigo y vamos a ver en los últimos segunditos reflexión final de esta charla tan linda. Gracias, gracias, gracias. Y tú sabes que te quiero a ti como hermana, no como amiga, como hermana.